Hola, hola, un feliz martes tengan todos nuestros queridos amigos, nuestra querida audiencia de Marcando el Rumbo. Bienvenidos una vez más a tu programa Marcando el Rumbo, el día de hoy martes en la familia. Estamos con ustedes a través de la señal de Antena Televisión y también nos encontramos en las redes sociales como Marcando el Rumbo. Estamos en Facebook y también estamos en YouTube. Agradecidos con todos nuestros televidentes, con todos nuestros seguidores que nos ven, que nos comparten, que nos dan un me gusta y que siempre están allí, atentos a nuestros programas. Es un placer para tu amiga Rebeca Cauro, mi persona, poder estar una vez más en Martes de Familia con ustedes. Luego de varias semanas de ausencia, aquí estamos de vuelta con mucho amor, con mucho cariño, trayendo programas para ustedes. Bendiciones de Dios y les invitamos a que puedan permanecer allí atentos a nuestro tema del día de hoy. Saludos para cada uno de los padres, madres, jóvenes, niños que nos ven desde sus casas. Muchísimas gracias por su sintonía. Y para saber un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a ver un corto video. Juan siempre quiso jugar con los demás niños en el recreo y nunca lo dejaban. ¿Qué pasa, enano? Anda por allá, acá juegan los grandes. Yo no podía hacer nada. O sea que tú no aprendes. Solo quería jugar. ¿Tenía tanto miedo como él? Por fin podré jugar. Pero cuando se cayó y terminó en el hospital, supe que tenía que ser valiente y hablar con la maestra, para que a su regreso todo pudiera ser mejor. Si eres víctima o presencias un acto de violencia, no te quedes en silencio. Puedes hacer la diferencia. Así es, como pudimos observarlo en este corto video, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del bullying, el acoso escolar. El término bullying es el concepto o es el término conocido en este tiempo y es uno de los nombres que se le da al conjunto de nombres que se le ha dado a través del tiempo al matonaje, al acoso, al hostigamiento, al abuso o al maltrato escolar. Es decir, a las diversas formas de maltrato y persecución a las que a menudo se ven sometidos niños y adolescentes alrededor o dentro del contexto escolar. La palabra bullying es un préstamo del inglés proveniente de bully, que significa abusador. Se trata de una forma de violencia que puede pasar desapercibida para padres, para docentes, para las instituciones educativas, ya que se suele naturalizar como cosas de chicos, cosas que pasan entre los chicos, y restarle de esta forma importancia. Sin embargo, este fenómeno social puede causar daños enormes, tanto en la parte emocional como en la parte psicológica en las víctimas, además de alentar y normalizar el ejercicio de la humillación pública, de la intimidación física de la víctima. Usualmente se crea un clima de linchamiento colectivo y de aislamiento de gran crueldad con las emociones de la víctima. Además, pone en su contra a grupos enteros, y ya que muchos terceros se suman a la agresión por miedo a ser ellos agredidos, por ser las próximas víctimas o por sentirse protegidos y poderosos estando del lado del abusador. El acoso puede darse en varias personas, puede darse también a través de las redes sociales. Hay muchas formas dentro de las cuales puede darse el abuso, y esto puede ocurrir dentro de las instituciones o fuera de ellas. Puede consistir en insultos, en humillaciones verbales y psicológicas y también en agresiones físicas y violentas. No hay un criterio único para saber quién va a ser víctima del bullying, porque no hay un respeto como tal o un patrón que se diga este tipo de personas son víctimas, no. Ahora, existen muchas formas de bullying, prácticas de acoso escolar. Vamos a ver algunas de ellas. Encontramos lo que es el bloqueo social, el hostigamiento,
la manipulación social, la coacción o coerción, la violencia y el ciberbullying. En el bloqueo social encontramos que consiste en una forma de fomentar u organizar la marginación o el aislamiento social de la víctima, prohibiéndole participar en actividades sociales, deportivas, excluyéndolo de dinámicas de grupo, alejándola de los grupos sociales, incluso llegando a decir la conocida palabra, no te juntes con tal persona. Esto es parte del acoso escolar. Bajo amenaza de sufrir la misma suerte, las personas o los jóvenes se alejan, de este caso, de la persona abusada, de la víctima. Se le prohíbe acercarse a los grupos sociales, ya sean deportivos o ya sean actividades dinámicas que se realizan dentro del colegio. También encontramos lo que es el hostigamiento. Bajo ese nombre se incluyen las diversas dinámicas de acoso o persecución. Se realiza una persecución a la víctima, es decir, se le hostiga, se le persigue, se pone a terceros en su contra, se insiste en mensajes de desprecio, desconsideración, humillación, ridiculización e incluso odio en contra de la víctima. En la manipulación social podemos llamar esto a los intentos de distorsionar la imagen de la víctima, crear chismes en contra de estas personas o algún tipo de comentarios que lleve a otros a alejarse de ellos. Encontramos comentarios como que no estés con él porque no es de nuestra misma condición, o no estés con él porque sufre de tal cosa. Y de esta forma se intenta manipular o distorsionar la imagen de la víctima para que las personas que estén a su alrededor no se acerquen a él. Como estos casos se dan más que todos en niños y adolescentes, aunque también ocurre en personas adultas, pero como se da más en este caso de niños y adolescentes, casi siempre se ataca la imagen física de la persona, para de esta forma poder disminuir su autoestima, dañar su imagen, desprestigiarlo. En la coacción y coerción, es decir, son conductas intimidatorias que buscan forzar a la víctima a hacer acciones, a decir cosas que no quiere hacer, pero sin embargo, bajo amenaza de violencia física, verbal, psicológica, violencia social o de otro índole, se le impone a la víctima un estigma de debilidad, de indefensa, donde la persona no le queda más opción que hacer o decir cosas en contra de su voluntad. Se le lleva incluso muchas veces, en el caso de los chicos, a declarársele, a decirle palabras a una chica que le gusta, pero que no se atreve a decirlo, pero todo esto se hace en contra de la voluntad de la persona, e incluso a realizar acciones que él no quiere hacer, ya sea algún tipo de actividad extrema, o tomar algún medicamento, o realizar alguna actividad que pueda poner en riesgo su vida. Es decir, se le coacciona a la persona a hacer cosas que normalmente esta persona no haría. Y esto siempre bajo una amenaza. Llegamos a la parte de la violencia, que podríamos decir que ya es el tope, el punto final, que en este punto es el más visible por todos, ya que traspasa la línea de la integridad corporal de la persona. Ya encontramos la parte donde la persona es golpeada, donde la persona es pateada, donde la persona es muchas veces ahogada, ahorcada, donde ya se pasa la violencia física, donde ya hay un daño corporal, yendo al maltrato por golpizas, e incluso esto puede finalizar en un abuso sexual. Hasta allí puede llegar el acoso escolar. Y la última forma que vamos a nombrar acerca de las distintas formas de bullying es el ciberacoso o ciberbullying. Este es el que se da a través de las redes sociales, el acoso en las redes sociales. ¿Cómo ocurre este? Mediante, primero, difamación. Por medio de las redes sociales se puede difamar a la persona. También se puede exhibir la vida privada de esta persona, quizás alguna foto, algún video que le fue tomado a esta persona muy propio de él, muy personal, que no quiere ser mostrado, y entonces la persona es expuesta a través de las redes sociales. Ocurre mucho con señoritas que lamentablemente llegan incluso a tener relaciones sexuales con sus abusadores
a veces en contra de su voluntad o bajo alguna amenaza, alguna presión psicológica, lo hacen, y luego estos videos lamentablemente son expuestos en las redes sociales, causando gran daño en la víctima, porque es su intimidad, y al ser expuesta, entonces esta persona se vuelve muy vulnerable. También el secuestro de cuentas. Las cuentas de las redes sociales de estas personas son tomadas por, este caso, el abusador, y empieza a publicar cosas. De allí encontramos muchas veces, entramos a nuestro Facebook, entramos a nuestras redes sociales y encontramos que una persona, un joven que conocemos, publica cosas como soy homosexual o tengo tal orientación, que la persona no la ha publicado, sino que son otras personas que secuestran sus redes sociales para de esta forma entonces desprestigiar, dañar a alguna persona. Y también encontramos por medio del ciberacoso material personal que muchas veces, como ya mencionábamos, es divulgado a través de las redes sociales. Estas son las formas en las que el bullying, formas de bullying. Y es importante resaltar que actualmente dentro de las escuelas está muy común, muy sonado este tema, ya que por conflictos que vamos a ver más adelante, muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños se han convertido en abusadores y han tomado la decisión entonces de dañar a otras personas. Y tristemente esto no puede seguir ocurriendo, porque lamentablemente hay pérdidas de vidas humanas a causa de esto que muchas veces minimizamos o decimos que son cosas de niños, cosas de chicos, y en realidad no es así. Actualmente estamos viviendo en una sociedad donde lamentablemente tenemos niños y jóvenes muy vulnerables. Tenemos niños y jóvenes que lamentablemente quizás su autoestima, quizás su personalidad no está tan fortalecida como la de algunos, porque algunos dicen, pero es que el bullying es cosa para personas débiles, porque en mi tiempo me hacían bullying y yo nunca intenté suicidarme. Sí, porque quizás en nuestro tiempo o en tiempos antiguos la educación de los niños era muy diferente a la educación actual. Y lamentablemente tenemos una sociedad que está creciendo muy vulnerable, muy débil, muy frágil, y es necesario cuidarla. Porque, como ya mencionaba, tristemente, muchísimos casos de acoso escolar están terminando con la vida de niños, están terminando con la vida de jóvenes. Antes de seguir hablando de este tema tan interesante, vamos a ir a un corte musical y vamos a escuchar la pieza musical Brilla Jesús.
hermosa pieza musical, Brilla Jesús. Continuamos con nuestro tema el día de hoy, el bullying, y vamos a ver las causas del bullying. ¿Por qué ocurre? ¿Qué pasa? Las causas del acoso escolar residen mayormente, casi siempre, en el abusador. La persona que abusa de otros niños, de otros jóvenes, generalmente es víctima a su vez. Él también es abusado, ya que la mayoría de los jóvenes o niños que se convierten en abusadores dentro de los colegios o fuera de ellos son personas que han sido abusadas por sus padres, vienen de hogares disfuncionales y probablemente con cargas de violencia. Y una forma de ellos desahogar esto, sacar esto, es ellos hacer lo que hacen en su casa. Es decir, son niños que sufren de violencia en su hogar, son maltratados por sus padres. Y cuando ellos van al colegio, la forma de sacar esta rabia que llevan por dentro, este sufrimiento que llevan por dentro, es convertirse ellos ahora en los abusadores. Y esto los lleva entonces a golpear, a maltratar, a burlarse de otros. También cuando hay familias disfuncionales, como ya se hablaba la semana pasada de este tipo de familias donde quizás hay la ausencia de un padre, de una madre, familias donde desde muy temprana edad los niños ven maltratos, ven insultos. Esto los lleva a ellos a convertirse en abusadores. Y también cargas de violencia, quizás un niño, una niña que ve que su madre o su padre es maltratado, es golpeado constantemente por su pareja. Como no puede desahogarse con su padre porque es más grande, porque es su padre, entonces su desahogo va a ser con sus compañeros más vulnerables. Las razones para el abuso pueden ser de distintos tipos. Un reclamo inconsciente de afecto, un niño que está con carencia de amor en su hogar, su forma de desahogarse va a ser abusando de otro. También el chico o la chica que abusa o realiza este tipo de cosas puede hacerlo por envidia, puede hacerlo porque la persona de la cual está abusando tiene algo o posee algo que él no tiene. Y esto ocurre muchísimas veces cuando hablamos o se menciona aquel en el aula, en el salón de clase, que es el que más sabe, el más inteligente. Muchas veces sufre de acoso porque el abusador no tiene esas capacidades que tiene esta persona, este niño, este joven, y por envidia entonces abusa de él. ¿Por qué abuso de él? Porque él sabe lo que yo no sé, porque él tiene lo que yo no tengo, porque físicamente quizás tiene más gracia que yo. Entonces esto lo lleva muchísimas veces a abusar. Es decir, el abusivo en realidad es una víctima. Es víctima de su casa, es víctima de su familia, es víctima de sus carencias y esto lo lleva entonces a abusar de otros. Aunque muchos abusivos pueden presentar distintos grados de enfermedades mentales o de taras emocionales vacíos, esto no justifica el acoso, el maltrato que ellos realizan. Por otro lado, el clima en las instituciones educativas también tiene mucha relación. Ya sean instituciones muy rígidas, en la cual hay poca relación entre alumno, profesor, en el que son tan rígidos, tan tipo general con los alumnos, que los alumnos entonces se cohíben de hablar muchas veces con sus profesores y contarles lo que se está viviendo. O por el contrario, son instituciones educativas donde todo es como salga, en el cual entonces cada uno hace lo que quiere, donde el profesor no le presta atención a los alumnos, que hay muchas instituciones así. Esto lleva entonces o promueve, es una causa para que pueda darse o generarse lo que es el acoso escolar. Ahora, las consecuencias. ¿Qué consecuencias pueden traer este tipo de abusos? En los Estados Unidos, algunos de los asesinatos masivos en colegios se deben al bullying. Las consecuencias del bullying son realmente serias. Por un lado, se naturaliza la violencia, la crueldad y la injusticia en el ámbito escolar, permitiendo entonces que se anide dentro de las generaciones venideras más abuso, más violencia. Los abusadores reproducen fuera de casa el dolor y el sufrimiento que ocurre dentro de casa, sometiendo a tortura física, psicológica, emocional a otras personas más vulnerables que ellos. La destrucción de la autoestima, el desarrollo de fobias sociales, la sensación perenne de persecución, son algunas de las consecuencias que va a traer sobre la víctima. Así también dice que las personas requieren tratamiento
terapéutico, incluso hasta la edad adulta cuando son víctimas del acoso en temprana edad. Así también hay consecuencias a largo plazo, pero también a breve plazo, como las conductas de violencia y de resarcimiento de la víctima, que cansada de ser intimidada, de ser golpeada, de ser abusada, entonces deja de ser miedoso e indefenso y es empujado a conductas criminales, como a menudo ocurre en los asesinatos, tiroteos masivos que ocurren en muchísimos países, especialmente en los Estados Unidos, en este tipo de escuelas, ya que la persona se cansó de ser víctima y decidió convertirse en un criminal. Hay muchísimos casos que vemos a diario en la televisión, en las noticias, donde una persona cansada de ser abusada, cansada de ser golpeada, entonces decide tomar justicia por sus propias manos y tristemente termina dándole muerte a muchísimas personas inocentes que no tenían la culpa de lo que le estaba sufriendo, todo por no prevenirse a tiempo. Ahora hablamos un poco acerca de la prevención. Los especialistas afirman que únicamente a través de la intervención simultánea sobre los individuos es que se puede prevenir. Es decir, hay que darle un alto, un parado al bullying. Y esto se puede realizar, o el principal lugar donde se puede hacer esto es en el hogar, en la familia, ya que esto va a influir muchísimo en los jóvenes. Sin embargo, en las escuelas también se puede fomentar la comunicación entre los alumnos y el docente, el respeto, aumentar la autoestima del joven, de la joven, de los niños, crear un ambiente propicio para que ellos puedan comunicarse, para que ellos puedan hablar, para que puedan contar lo que están pasando. Una de las prevenciones también es identificar al abusador. Por miedo muchísimas veces no se habla, no se dice fue él. Y es importantísimo identificarlo para poder entonces tratar de raíz este problema. Muchos padres no le dan importancia, como decíamos al principio, dicen son cosas de niños, pero no son cosas de niños, porque los adultos tenemos gran responsabilidad en lo que muchísimas veces ocurre dentro de las escuelas. Y queremos dejarle toda la responsabilidad al profesor, a la institución educativa, y no es así. Aunque ellos son una gran ayuda, la responsabilidad principal está en los padres. Entonces, fomentar la comunicación, que el niño, que el joven pueda hablar, pueda decir me está pasando tal y tal cosa, que no pueda vivir encerrado en eso, sino que pueda comunicarse. Así también, luego de identificar al abusador, es necesario tomar medidas, llevarlo a terapia, ponerlo en contacto con un psicólogo para que puedan conversar. Sus padres también ir a terapia para que de esta forma puedan conversar, saber dónde está el problema y poder solucionarlo. Dice que también, así para evitar este tipo de casos de maltratos, es necesario que la persona pueda tener su autoestima alta, que sepamos el valor que tenemos cada uno, que podamos darnos nuestro lugar y que cuando una persona venga a decirnos tú eres así, tú eres asá, no tienes esto, no tienes aquello, nosotros podamos también alzar nuestra voz, poder entonces también nosotros defendernos. Una de las recomendaciones que muchas veces se da es que las personas que son víctimas de acoso escolar, los niños, los jóvenes, puedan ellos aprender algún tipo de defensa personal. Podríamos decir, pero esto es fomentar la violencia. No, no es fomentar la violencia. Es que la persona pueda sentirse segura, pueda el niño sentirse seguro y que en el momento en que venga el abusador, en el momento en que venga la persona a tratar de abusar de él, a intentar golpearlo, el niño pueda defenderse. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El abusador es abusador hasta que la persona se defiende. Cuando la persona pone un alto, pone un stop, cuando la persona busca defenderse, busca hablar, busca comunicarse, se acaba el abusador. El abusador es abusador hasta que se lo permitimos. Entonces es necesario también que ese niño pueda sentirse seguro de sí mismo, pueda decir yo me puedo defender y de esta forma entonces ponerle un alto al bullying, ponerle un alto al acoso escolar. La participación de los padres, como mencionábamos, es primordial, es esencial en este tipo de casos, porque muchas veces los padres también en su hogar hacen comentarios que aparentemente son inofensivos. Muchas veces el hijo llega y dice, es que mi compañero de clase es así, y el padre, en vez de fomentar el respeto que su hijo pueda tener hacia sus compañeros, lo que hacen es impulsar, no, sí, es que ese niño es así, porque la familia también es... Esos tipos de comentarios no deben existir dentro del hogar.
Y vamos a ver un caso el día de hoy, es el de Drake Harman. ¿Quién es Drake Harman? Es ese niño que estamos viendo en pantalla, un niño de apenas 12 años que se quitó la vida tras sufrir bullying por más de un año en su colegio en la UTAD en Estados Unidos. Una de sus hermanas lo encontró aún con vida tendido en el suelo del interior de su casa luego que el niño intentara suicidarse. Pocos días después, la familia lo trasladó al hospital y en un estado crítico, al día siguiente, el niño tristemente falleció. Drake solamente tenía 12 años. Sus padres, Sammy y Andy, compartieron en su dolor, a través de las redes sociales, fotografías en las que aparecen junto al cuerpo del niño. Sus padres decidieron hacerlo. Es un caso conocido a nivel mundial que ocurrió en febrero de este año, donde sus padres tomaron la decisión de publicar. Estas imágenes son públicas, están en todas las redes sociales, están en los noticieros, donde ellos compartieron imágenes con su hijo. Este niño falleció. La madre escribió: este es el resultado de la intimidación. Mi chico hermoso estaba peleando una batalla de la que yo no podía salvarlo. Es real, es silencioso, y no hay absolutamente nada que podamos hacer como padres para quitarnos este profundo dolor. ¿Qué haría que un niño de 12 años perdiera tanta esperanza en su corazón para que se amarrara una camiseta con capucha alrededor de su cuello y se quitara la vida? Una palabra: el acoso. El acoso al cual fue sometido este niño fue tan grande que lo llevó a perder la fe en la vida, que lo llevó a perder la fe en el amor que tenían sus padres. Porque en el caso de este niño específicamente, sí había un ambiente de amor en su hogar, sí era un niño muy querido por sus padres, sí era un niño muy querido por sus hermanas, era un niño que aparentemente en su hogar no había ningún problema, pero hubo otro niño en su colegio en el cual sí tenía vacíos, un niño que sí sufría de violencia en su hogar, un niño que sí tenía problemas en su casa, que lo llevó a acosar a este niño a tal punto que lo llevó a él a quitarse la vida. Ahora, nos podríamos hacer unas preguntas. ¿Cómo hay tanto odio en nuestro mundo que permitimos que los niños como estos se lastimen los unos entre otros? ¿Cómo es posible que nosotros como sociedad permitamos que entre los niños se estén lastimando a tal punto de que uno de ellos decida quitarse la vida? Es simple, lo hacemos entre nosotros y ellos simplemente van a replicar lo que ven en la sociedad. Si nosotros somos abusadores los unos con nosotros, si nosotros fomentamos la violencia entre nosotros, los niños lo que van a hacer es replicar lo que están viendo en sus colegios y en sus hogares. Los padres denunciaron que su hijo murió el 10 de febrero tras ser víctima de bullying durante un año por parte de uno de sus compañeros de colegio. Drake había regresado a su casa con un ojo morado una semana antes de decidir quitarse la vida. Su compañero de clases lo había golpeado de tal forma que este niño no quería volver al colegio. Drake había regresado y había relatado a le había confiado a su hermana que estas lesiones eran producto de altercados físicos que había tenido con sus compañeros. Luego, ese día el niño faltó a su práctica de baloncesto, no quiso ir y en las horas de la tarde, entonces intentó quitarse la vida y finalmente el día después el niño murió. Es triste escuchar casos como estos, 12 años, un niño con toda una vida por delante, perder la fe en la vida, perder la fe en la sociedad, en la humanidad y decidir quitarse la vida. Es que, como ya mencionábamos, hay jóvenes, hay niños que lamentablemente las faltas, los vacíos que ven dentro de su hogar, entonces deciden llenarlos con más violencia, con más abuso. Y es necesario que podamos hacer un alto, que podamos pensar y decir qué está pasando en nuestra sociedad, qué está llevando a niños y adolescentes a quitarse la vida. Entonces es necesario que nosotros como sociedad podamos pensar un poco. Y ya para ir terminando nuestro programa el día de hoy, este programa tan interesante que he decidido compartir con cada uno de ustedes, es importante saber qué nos dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué valor tenemos nosotros para Dios? En Isaías capítulo 43, versículo 4 nos dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amo, te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Este es el valor que tenemos nosotros para Dios. Somos tan valiosos para Él que Él estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Joven, niño, señorita,
valórate, quiérete, respétate, alza tu voz. Está dispuesto a ponerle un alto al acoso. Que en este día el Señor pueda ayudarnos, pueda bendecirnos, especialmente a los padres, a los docentes que realizan una labor maravillosa entre las instituciones, para que podamos ponerle un alto a esto y para que nuestra sociedad pueda mejorar un poco. Somos tus amigos de Marcando el Rumbo en la Familia. La invitación es que puedas seguir con nosotros todos los días en los diferentes programas y por supuesto el próximo martes en Marcando el Rumbo en la Familia. Hasta luego.